Bueno, entonces el siguiente tipo de telescopios sobre los que quiero hablar son telescopios que no necesariamente son ópticos o están de alta montaña. O sea, son diferentes, mejor dicho, a los anteriores. Este en particular, por ejemplo, no es de alta montaña, pero sí esencialmente funciona parecido al VLT, porque el VLT, por ejemplo, lo que observa en su mayoría, o sea, observa en luz infrarroja, y este telescopio, por ejemplo, también observa en luz infrarroja, pero para poder vencer a la atmósfera, para poder salir más allá de la atmósfera, para evitarme todos esos efectos negativos, entonces se monta un telescopio en un avión. Y esto se llama SOFIA, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. ¿Sí? Es un observatorio que es esencialmente un telescopio infrarrojo gigante en un avión. Y se vuela el avión y se toman los datos y el avión aterriza y otra vez si se necesita. ¿Sí? Y la razón por la cual se necesita esto, o necesitamos escapar a la atmósfera, es porque hay algo que vamos a llamar, me voy a hacer por aquí abajo mejor, algo que aquí vamos a llamar la transparencia atmosférica. 0% de transparencia atmosférica significa que la atmósfera no deja pasar nada. Y 100% de transparencia atmosférica significa que deja pasar todo. ¿Qué es el nada o todo en este caso? O más bien, ¿de qué decimos que pasa o todo o nada? Pues diferentes tipos de luz. ¿Sí? Entonces, porque resulta que, como ustedes ya me imagino que saben, la atmósfera permite que pase la luz infrarroja, perdón, la luz visible, pero no permite que pase, por ejemplo, mucha de la luz infrarroja. ¿Sí? Y entonces eso va a ser problemático, porque si yo quiero observar algunos efectos importantes astronómicos, yo no lo voy a poder hacer desde la Tierra, porque está toda la atmósfera encima mío y la atmósfera se va a quedar con la mayoría de estos fotones que me van a interesar a mí. Y eso no solo ocurre, por ejemplo, para luz infrarroja, sino que ocurre, por ejemplo, para luz de muy alta energía. ¿Sí? Como los rayos gamma, como los rayos X, como la mayoría de rayos ultravioleta, ¿sí? Pasan algunos ultravioleta, pero la mayoría de rayos ultravioleta, como lo veremos en un par de clases, no pasan. Y eso es bueno para nosotros como humanidad, porque digamos no nos llega toda esa radiación dañina, pero como astrónomos eso es malísimo porque significa que si quiero observar el universo, cómo me está hablando el universo a la mayoría de energías, a las energías más altas posibles, entonces no lo voy a poder hacer desde la Tierra, va a ser muy difícil hacerlo desde la Tierra. Entonces por eso se ponen telescopios en el espacio. Por ejemplo, aquí estamos viendo el telescopio espacial Fermi, que detecta rayos gamma, el telescopio Chandra, que detecta rayos X, el Galax, que detecta ultravioleta lejano. Entonces en la ventana visible, a pesar de que la atmósfera es casi 100% transparente, pues hay nubes y hay humedad, etc. Entonces siempre es bueno irme a la parte más alta posible de la atmósfera. O sea, me toca irme a una alta montaña. ¿Sí? Entonces, claro, cuando estamos hablando de rayos de luz de alta energía, hablamos de rayos X, ultravioleta, etc. Y esos son una parte del espectro que corresponden a longitudes de onda muy corta. ¿Sí? Recuerden que una longitud de onda es es la distancia en la que recorre la onda al hacer así. Chun, chun. Entonces, si la distancia es muy corta, significa que en muy poquita distancia la onda hizo todo esto. ¿Sí? Si la distancia, digamos, la distancia es cortica, entonces la onda tuvo que haber hecho esto en una distancia muy cortica. Entonces hace esto. Entonces eso implica que tiene muy alta energía. Longitudes de onda más largas, entonces se demoran, porque entonces al recorrer esta distancia, entonces subieron y bajaron así. ¿Cierto? Entonces las longitudes de onda más largas son luz de menos energía. Sin embargo, aquí nos vamos a parar en una región crucial del espectro, donde la atmósfera va a ser perfectamente opaca a la luz infrarroja. O sea, no nos va a dejar permitir ver nada de la luz infrarroja. Y entonces me toca irme al espacio y poner un telescopio en el espacio, por ejemplo, para, en este caso, por ejemplo, el telescopio espacial Spitzer. Cuando yo me voy a ondas de radio, entonces yo voy a encontrar una región grande donde la atmósfera es 100% transparente. Entonces por eso es que voy a tener radiotelescopios aquí en la Tierra. ¿Sí? No me va a tocar poner radiotelescopios en el espacio. Se puede, no es que no se pueda, pero pues se pueden poner aquí en la Tierra. ¿Cuál es el problema de los radiotelescopios en la Tierra? La interferencia. ¿Sí? Como yo ahorita también, ¿cuál es el problema? Pues la interferencia del man de los mangos aquí detrás mío. Entonces voy a tener esta ventana de radio que es parecida a la ventana visible. Que eso quiere decir que la luz me va a llegar directamente. Luz en ondas de radio. Es raro pensar en las ondas de radio como luz. Ahí está la interferencia otra vez.
Mango guanábana. Bueno, la atmósfera entonces también tiene otra parte donde es crucial, se comporta crucial, que es aquí cerca. Este man, ¿por qué está tan cerca? Cada vez lo escucho más cerca. Mentiras, aguacates de la calle son más malos. Ah, mangostinos. Ay, ¿cómo que le compraron? Bueno, entonces hay una región de la... Es que no me traje el ventilador por lo general tapa gran parte de esa interferencia. Estoy acalorado y con la interferencia del vendedor de mangostinos. Entonces, estábamos diciendo, hay una parte importante de este espectro de frecuencia o de longitud de onda, como yo lo quiera ver, o sea, el espectro lumínico, donde cerca de lo que llamaríamos microondas, que es como a mitad de camino entre luz infrarroja y ondas de radio, es el agua en la atmósfera la que me va a absorber la mayor parte de la radiación. Y entonces por eso voy a tener observatorios como el James Clerk Maxwell Telescope, que observan microondas, o también el radiotelescopio ALMA, ¿sí? Que es el que vamos a ver acá, que es un radiotelescopio, pero realmente no opera en las ondas de radio que nosotros normalmente estamos acostumbrados, sino opera en estas longitudes de onda que llamamos milimétricas y submilimétricas, o sea, casi prácticamente luz infrarroja, ¿sí? Y entonces van a funcionar en un observatorio, como un observatorio de alta montaña, porque a pesar de que son ondas de radio y la electrónica que uno utiliza para un radiotelescopio aplica para este tipo para este tipo de antenas también, la atmósfera sí va a bloquear muchísimo la luz que nos llega del espacio. Entonces por eso toca ir a lugares absolutamente secos y absolutamente altos, como el desierto de Atacama, en particular aquí el llano de Chactantor, que queda por encima de 5.000 metros de altura. Bueno, también tenemos entonces dentro de la familia de telescopios espaciales, este es el telescopio espacial Hubble, que tiene la ventaja entonces de nuevo de no tener ningún problema con la atmósfera, sino que puede ver directamente dentro del vacío del espacio, y fue el fruto de la imaginación de la científica Nancy Roman, quien murió hace un par de años, pero fue esencialmente la que se inventó esta idea del telescopio espacial Hubble, que cumple hoy o ayer, no sé, esta semana, no me acuerdo exactamente cuándo, cumplió, ¿cuánto? ¿20 o 30 años? 30 años, ¿no? Voy a buscar aquí otra vez para verificar, para que no quede el video diciendo mentiras. ¿30 años? Bueno, el telescopio espacial Hubble, a él le debemos un montón de descubrimientos importantes. Durante el resto de las clases del semestre vamos a hablar de varios de los descubrimientos del Hubble. Uno en particular bien famoso es el campo ultra profundo del Hubble, donde se puso el telescopio a observar durante 12 días seguidos la misma región del cielo, a captar toda la luz que venía de ahí. Que originalmente, digamos, a simple vista, entre comillas, no había nada en cierta región, es simplemente como, sí, un parche oscuro del cielo y ya. Y se deja el telescopio prendido recibiendo luz durante 12 días continuos y se mira qué aparece, y entonces encontraron 10.000 galaxias en esa pequeña región del cielo. Esta es apenas una 26 millonésima parte del cielo la que observó el Hubble en ese momento. Y lo que se encontró fue que el espacio profundo oscuro no era oscuro para nada, sino que de hecho estaba lleno de todas estas galaxias antiguas, pues están tan lejos y son tan primarias, tan primordiales, recién formado el universo, que no, pues digamos, no son muy fáciles de ver, y por eso, digamos, se necesita un instrumento sumamente sensible y que además, por estar en el vacío del espacio, no sea sensible a las variaciones atmosféricas. Bueno, telescopio espacial Spitzer, también muy importante, su misión primaria no fue tan larga, aunque fue desactivado hace poco, pero su misión primaria duró unos 5 o 6 años, que fue mientras le funcionó algo que se llama el refrigerante,
que es esencialmente lo que mantiene frío los sensores del telescopio, porque como este es un telescopio infrarrojo, entonces primero hay que taparlo del sol, hay que esconderlo del sol, hay que ponerlo en la sombrita. Eso es lo que vemos aquí. ¿Sí ven? Como que está el tubo del telescopio y del lado hay como un escudito. Ese escudo pues protege el telescopio de la mayor parte de radiación solar. ¿Sí? O sea, le hace sombrita. Pero por otro lado, se necesita que los sensores estén muy fríos. ¿Sí? Porque si el aparato se calienta, entonces lo único que va a detectar el sensor pues es su mismo calor. Y no va a detectar luz infrarroja. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque la luz infrarroja la asociamos a altas, no a altas temperaturas, pero a temperaturas de cientos, digamos, de grados Kelvin. De Kelvin, perdón. De grados centígrados, uy, perdón la confusión. Digamos, ¿o qué iba a decir yo? No, sí, cientos de Kelvin, sí, eso estaría bien. O sea, como digamos, entre 200, 300 grados Kelvin, que es como la temperatura a la cual, por ejemplo, nosotros funcionamos. Ahí es donde aparece la luz infrarroja, y si pues mi sensor está más o menos a esa temperatura, entonces no va a haber nada, necesita estar más frío para poder ver esa diferencia de temperatura. Con este telescopio se ha logrado pues rastrear regiones muy frías del universo, precisamente pues que emiten a estas longitudes de onda correspondientes a infrarrojos. Yo miro el sol emite esa luz visible, pues, muy caliente. Pues si estoy buscando regiones más frías, entonces me toca irme al infrarrojo. Entonces, por ejemplo, vemos aquí al lado izquierdo una región de formación estelar, en el centro vemos el remanente de una supernova, y aquí a la derecha vemos una estrella que está en sus últimos ciclos ya, y está eyectando las capas superiores de su atmósfera. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. O sea, la estrella todavía está ahí, pero está botando material a toda velocidad hacia afuera. Mientras que aquí a la izquierda tenemos es ya la estrella muerta. O sea, no hay estrella ahí prácticamente. O sea, ya explotó. Tenemos el telescopio espacial Chandra, que detecta rayos X, o sea, luz de altísima energía, que afortunadamente no penetra la atmósfera, pero para poderla detectar tenemos que ir por encima de la atmósfera. Por eso tenemos telescopio espacial. Este es uno de los más famosos telescopios espaciales, el James Webb Space Telescope. Es muy famoso en gran parte porque se ha prometido durante muchos años, ha tenido fechas de lanzamiento, mejor dicho, desde el 2000, no me acuerdo yo me acuerdo de 2017, 2018, que se tenía que haber lanzado, y es la hora que está súper pospuesto el lanzamiento. No ha estado listo este telescopio espacial. Es un telescopio diseñado para observar en infrarrojo. O sea, va a ser como Spitzer, pero como 10 Spitzers diferentes, o sumados unos con otros. Y lo que o sea, se van a lograr observar, se van a hacer observaciones de exoplanetas, de atmósferas exoplanetarias, de regiones también muy lejanas en el universo, del universo temprano, mejor dicho. Pero todavía falta, y quién sabe cuánto más se demore, el JWST. Bueno, este telescopio sí está en construcción, el European Extremely Large Telescope, también construido en Chile por el Observatorio Europeo Austral. Va a tener un diámetro, una apertura de 40 metros aproximadamente. ¿Sí? Está siendo construido en este momento en el Cerro Armazones. Es un cerro al que se le voló la tapa y se va a construir sobre la montaña. Bueno, y entonces aquí llega, precisamente, todas estas revoluciones han traído nuevas y grandes cantidades de datos, y ahora con la robotización de muchos telescopios, entonces, digamos, cada vez que llega una de estas grandes revoluciones, estos grandes telescopios, se necesita cómo procesar estos datos. Y esta es una diapositiva que tal vez no es muy ilustrativa, y de pronto deberíamos hacer una versión de esta diapositiva un poquito más infográfica. Pero esencialmente compara la tasa de producción de datos de la astronomía versus otras cosas que generan también muchos datos. Y es que la astronomía y la genómica son las ciencias de datos. O sea, ustedes escuchan la Big Data y toda esa vaina. Big Data es astronomía, Big Data es genómica. ¿Sí? Entonces, para hacer una comparación, ¿cuánta información llega al año? Entonces, en astronomía estamos hablando del orden de zettabytes. ¿Listo? Para hacernos una idea, venga a ver si yo tenía aquí esta referencia.
estamos hablando de 1.000.000, a ver, perdón, 1.000.000.000, es que 1.000.000, 1.000.000.000 de terabytes al año. 1.000.000.000 de terabytes al año. Es todo lo que está produciendo, o lo que estaba produciendo, porque esta diapositiva es un poquito vieja. Comparado con cuántos tweets se producen en Twitter, con cuántas millones de horas de contenido de YouTube se producen al año. En genómica lo que se generan son bases y más o menos por el mismo orden, 1.000.000.000 de tera bases de información al año, ¿sí? En almacenamiento, entonces estamos hablando de un exabyte y eso es esencialmente 1.000.000.000 de terabytes, o sea 1.000 veces zettabytes al año, ¿sí? Comparado con Twitter, muchísimo menos, casi como 1.000.000 de veces menos Twitter que toda la astronomía. Y YouTube, más o menos por la misma cantidad, ¿sí? Pero pues eso es video, ¿no? Genómica es más, pero la razón por la cual es más es porque está en muchos laboratorios diferentes, mientras que la astronomía es mucho más centralizada, ¿sí? O sea, es información que tal vez en muchos casos es redundante. Entonces, que en astronomía hay muchos proyectos que no compiten necesariamente unos con otros, sino que están complementándose. ¿Listo? Y entonces por eso en términos de distribución y de capacidad de procesamiento, dado que está mucho más centralizado alrededor de pocos grandes proyectos, entonces la astronomía está mucho mejor preparada porque estos datos se almacenan y se llevan a través de sistemas que son de la más moderna tecnología, más moderna que YouTube, porque YouTube tiene que utilizar tecnología pues casera, ¿no? O sea, pues tiene que llevar contenido de las casas y a las casas, mientras que en astronomía no hay que depender de eso, sino que se puede utilizar tecnología mucho más avanzada. En genómica, como no es tan centralizado alrededor de grandes proyectos, sino son muchos proyectos pequeños, entonces pues es mucho más casero, digamos, la tasa de mover datos en genómica. ¿Sí? Es comparable con lo que se puede hacer con YouTube, por ejemplo. Entonces, la astronomía es la ciencia de datos y en el futuro va a ser aún más. Entonces, uno de estos ejemplos que digamos va a ser súper importante en los próximos años respecto a la cantidad de datos que va a producir es uno de estos grandes telescopios de survey, o sea que se van a dedicar no a un objetivo científico en particular, sino simplemente para abrir el cielo y ver qué encontramos. Entonces para eso se necesita pues muchísima cantidad de almacenamiento y procesamiento de datos, porque no es simplemente, hoy necesito el telescopio para observar ese objeto, listo, mira, aquí está su observación. No, es tener el telescopio moviéndose todo el tiempo, todo el año, recibiendo todos los datos posibles. ¿Cuál es el objetivo de este telescopio? Del LSST, el Large Synoptic Survey Telescope, que está ahora en construcción en Chile. Un espejo de 8.4 metros. ¿Sí? Es un telescopio, digamos, grande, moderno, pero no diseñado para una sola misión, sino para un solo objetivo científico, sino para muchísimos. O sea, es un telescopio de descubrimiento. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Entonces va a tomar imágenes de todo el cielo visible, o sea, se va a demorar 3 o 4 noches en escanear todo el cielo que se pueda ver en ese momento, en 6 bandas diferentes de color, o sea, en 6 colores diferentes, durante 10 años. ¿Para qué? Pues para entrar en lo que se llama ahora la astronomía del dominio de tiempo, el Time Domain Astronomy, que significa, ya sabemos muchísimo sobre los eventos que son fijos, que son estáticos. Sabemos un poquito sobre eventos variables, un poquito, pero realmente no se han dedicado misiones a eso. Y entonces ahora esta misión es para detectar todos estos eventos transitorios, o sea, detectar todas las supernovas que se den en el universo. Esto lo va a lograr hacer. Encontrar nuevos objetos variables, encontrar nuevos asteroides, encontrar nuevos cometas. ¿Sí? Encontrar nuevas estrellas, por ejemplo, o nuevos sistemas que estén experimentando algún tipo de proceso que sea transitorio.
O sea, no algo que es constante, o sea, no la estrella que necesito que sea siempre estable, fija para yo poderla entender bien. No, al revés. O sea, ¿qué es lo que está cambiando en el universo? Y eso pues va, como les digo, es un telescopio de descubrimientos. La idea es ver nuevos fenómenos a escalas cortas y medianas de tiempo. O sea, en segundos, años, segundos, días, meses, años, hasta 10 años, que es la escala total de la misión principal del LSST. Va a producir 30.000 gigas por noche de datos. El catálogo final va a tener cientos de petabytes, o sea, cientos de miles de terabytes. ¿Sí? Más o menos por cada pedazo de campo visual van a haber 1000 observaciones. O sea, vamos a tener una resolución espacial, pero también temporal. O sea, en 10 años voy a haber tomado 1000 imágenes en 6 bandas. 6 bandas de color de cualquier punto del cielo que ustedes se imaginen. O sea, vemos, bueno, obviamente del hemisferio sur, haciendo la aclaración. Entonces imagínense algo así. O sea, ustedes ven cualquier punto del cielo y van a tener 1000 observaciones, diferentes días del año, diferentes épocas, de cómo ha evolucionado cada objeto en ese tiempo. Entonces mejor dicho, o está creando ya un nuevo campo de cómo procesar datos astronómicos, cómo hacer detecciones automáticas, por ejemplo, de estos eventos transitorios, cómo encontrar lo que es extraño, ¿no? Todo eso es lo que va a venir. Bueno, aquí está el lugar donde se está construyendo el telescopio, el LSST. Vemos aquí el campo de observación, el campo visual de cada parchecito del cielo que va a ver el telescopio. ¿Sí? Es una región bastante grande. Como les digo, cada región del cielo de este tamaño se va a observar 1000 veces en 10 años. ¿Sí? Bueno, ya para ir finalizando, hay otro tipo de instrumentos que utilizamos o que se utilizan en astronomía, que no son necesariamente telescopios, ¿sí? Sino son detectores, por ejemplo, que están relacionados con procesos que nosotros queremos detectar, pero de pronto no se van a detectar por medio de luz. Entonces uno de estos son los detectores de neutrinos. La vez pasada mencionábamos que en el proceso de fusión nuclear salen fotones, pero también salen neutrinos, y los neutrinos, como casi no interactúan con la materia, en cambio los fotones y entonces los neutrinos salen derecho del centro del Sol. ¿Listo? Entonces, de las primeras preguntas que se hizo la gente al plantear que la fusión nuclear podía ser el mecanismo que tiene el Sol prendido era, bueno, ¿y los neutrinos qué? Porque eso debe estar generando un montón de neutrinos. Entonces dijeron, bueno, entonces hagamos detectores de neutrinos, sin ni siquiera saber mucho sobre los neutrinos, simplemente sabiendo que se deben crear en estos procesos, pero sin saber realmente cómo interactúan con la materia. Entonces se construyeron varios grandes detectores de neutrinos. Uno de estos es el Sudbury Neutrino Detector, que es una esfera de 12 metros, que le caben 1000 toneladas de agua, y está enterrado a 2 kilómetros de profundidad. ¿Sí? ¿Por qué a 2 kilómetros de profundidad? Porque los neutrinos interactúan con la materia, pero muy débilmente. Entonces, esencialmente, yo lo que quiero es que ya lleguen cansados a donde yo los voy a detectar. ¿Sí? Entonces, por eso yo pongo unas barreras grandes. Entonces, esas barreras pueden ser precisamente enterrarlo mucho, o puede ser también, por ejemplo, tener toda esta agua que los ralentice un poco. Y por eso es que hay detectores de neutrinos, como por ejemplo como este Ice Cube que queda en el polo sur, que es un montón de varillas enterradas en el suelo, ¿sí? Para ver por dónde y cómo llegan los neutrinos. ¿Sí? Cómo un neutrino al interactuar con la materia muy débilmente, entonces genera estas señales, como esto que se ve en rojo. O sea, es un neutrino que justo impactó ahí y entonces interactuó con la materia alrededor. Este es otro detector de neutrinos muy famoso llamado el Super Kamiokande, que es en Japón, que es esencialmente un tanque gigante con un montón de detectores, de manera que cuando llega el neutrino e interactúa con el agua, entonces va a generar una chispita mejor dicho, chiquitica de luz, y todos esos detectores están diseñados para poder detectar esa luz y poder triangular un poco esa posición del neutrino en ese detector. Este mismo principio utilizan otros experimentos, otros observatorios
que detectan partículas, pero ya partículas de pronto más detectables que los neutrinos, llamados, normalmente se le llaman simplemente como lluvias de rayos o lluvias producidas por rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son esencialmente partículas de muy alta energía, núcleos de átomos que son producidos por lo general en supernovas. Y cuando llegan a la atmósfera, entonces llegan con tanta energía que desbaratan los, los, los elementos que están en la parte superior de la atmósfera, y al desbaratarlos les sacan todas las tripas, y todas las tripas son pues precisamente todas estas partículas elementales, o estas partículas no elementales, pero sí que requieren mucha energía para poderlas verlas manifestadas, y entonces se generan como lluvias. Sí, o sea, como que impacta un solo núcleo por allá de hierro que está a toda velocidad contra la atmósfera, y entonces ese núcleo de hierro impacta contra el gas de la atmósfera, y lo que hace es salir una lluvia de diferentes partículas, muones, piones, bueno, un montón de partículas compuestas. Y entonces esas partículas, si llegan a un tanque de agua rodeado de ciertos detectores, entonces claro, los detectores se van a activar cuando alguna de estas partículas de alta energía impacte pues el tanque de agua. Y uno de estos experimentos es el HAWC, que tiene una estación en México, y está diseñado precisamente para detectar la interacción de estas astropartículas con la atmósfera, con la Tierra. Entonces esta es simplemente una ilustración sencilla de cómo funcionan estos centelladores. La raya roja es una partícula muy energética llegando a toda velocidad, y entonces al estrellarse contra el agua, entonces causa más o menos lo mismo que hacía la partícula de rayo cósmico al interactuar con la atmósfera. Desata lluvias de partículas, o sea, digamos, se desbarata en otras partículas diferentes y también genera luz. Y yo puedo tener entonces estos detectores, que son los centelladores, que al sentir una pequeña cantidad de energía, por ejemplo a través del luz o porque una partícula lo impactó, amplifican esa señal. ¿Listo? Y entonces sirven pues para ver diferentes partes del cielo, pero también para monitorear el clima espacial, en general para tener estudios completos de cómo es el universo desde el punto de vista más energético. A pesar de que, por ejemplo, los rayos gamma no los deja pasar la atmósfera, pero las partículas generadas por núcleos, o sea, ya no luz, sino núcleos que van a toda velocidad, ese efecto sí se puede ver. Sí, o sea, el universo energético sí se puede detectar sobre la Tierra, pero a través de esta disciplina que son las astropartículas. Bueno, también en términos de cómo detectamos fenómenos del universo, pero no a través de luz directamente, son los telescopios de ondas, o el telescopio de ondas gravitacionales, que es el LIGO, que es esencialmente un interferómetro. O sea, es un aparato que son dos barras de 4 kilómetros de longitud, que si se ve las vibraciones de una respecto a la otra, entonces se pueden detectar efectos de una 10.000ª parte del ancho de un protón. O sea, diferencias, vibraciones sumamente pequeñas. Y precisamente algo que se puede detectar con esa precisión son las famosas ondas gravitacionales. De esas hablaremos también más adelante en el curso cuando hablemos de relatividad general, pero por ahora nos quedamos con que esencialmente la precisión con la que se puede detectar, o sea, la precisión técnica que tiene estos observatorios, son dos en Estados Unidos, es como si midiéramos la distancia a la estrella más cercana con una precisión de un cabello humano. Sí, eso es un logro increíble, esa precisión con la que puede medir ondas gravitacionales este experimento. Y aquí, no sé, espero que se alcance a escuchar, si no entonces yo hago el ruidajo, es como en términos de frecuencia es que es esa señal de una onda gravitacional, en particular una que viene a partir de la colisión de dos agujeros negros. Fue la primera detección ya hace un par de años. Cuando suba la presentación, voy a poner aquí el enlace para que ustedes lo escuchen más adelante. ¿Sí? Es esencialmente como a través del tiempo,
y a través de frecuencia se genera esa señal. ¿Y por qué se vuelve cada vez más aguda? Pues son dos agujeros negros que están dando vueltas uno alrededor del otro tan rápido, tan rápido, tan rápido que colisionan. Entonces por eso es que la frecuencia aumenta, porque cada vez están andando más rápido uno respecto a otro. Entonces esa colisión de dos agujeros negros que dan vueltas uno alrededor del otro hasta que se unen es lo que puede detectar este aparato LIGO. Y eso es una de estas señales de ondas gravitacionales. Bueno, hablemos del caso de Colombia. ¿En qué estamos en Colombia? En todo este ecosistema que estamos mencionando. Bueno, seguramente si ustedes preguntan, hay al menos un colombiano que tiene que ver con alguno de todos estos experimentos que les he mencionado. Eso sí. Por ejemplo, con el telescopio Chandra trabaja el astrónomo Juan Rafael Martínez, quien fue compañero mío en la maestría en Leiden hace un montón de años, no les quiero contar cuántos. En casi cualquier telescopio que ustedes imaginen, debe haber seguramente algún colombiano ahí trabajando. Bueno, tal vez estoy exagerando, tal vez es uno de dos o uno de tres, pero mejor dicho. Pero en general colaboraciones fuertes donde Colombia, digamos, tiene un papel importante, digamos, un papel de iniciativa. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Antioquia ahorita, en estos momentos, está en un proyecto de recomisionamiento o recomisión de un telescopio que está en Chile, que se llama el La Silla One Meter Telescope, que queda en La Silla, que era del Observatorio Europeo Austral, pero fue, digamos, sacado de servicio. Era un telescopio de 1 metro de diámetro, que la universidad está interesada en poner a funcionar para, primero, ustedes, los estudiantes de la universidad; dos, nosotros, los profesores, lógico, de la universidad, pero también la comunidad colombiana, ¿sí? Porque sería el primer telescopio en el mundo con tiempo asegurado de observación. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan estos grandes consorcios? Diferentes países se ponen de acuerdo y dicen: yo pongo tanta plata, yo pongo tanta plata, yo pongo tanta plata. Y se construye el telescopio, y entonces a cada país le tocan ciertas horas de observación. El país que no pone plata, no le regalan horas de observación así nomás. Pero si ponen plata, sí. Entonces, este va a ser el primer telescopio donde Colombia tiene una participación directa, gracias a la Universidad de Antioquia, casi que dedicada ciertas horas específicas para proyectos de la comunidad astronómica colombiana, ¿sí? Esta es una iniciativa, pues, de la Universidad de Antioquia, pero pues liderada por el profesor Esteban Silva. Esta es una imagen del telescopio, que esperamos esté listo lo más pronto posible. No sé exactamente cuándo, pero la idea es que su operación va a ser remota, o sea, se está disponiendo de la manera para poderlo controlar desde un laboratorio en la universidad, y digamos, está en este proceso actualmente. Bueno, este es otro proyecto que es muy interesante, porque es un proyecto instrumental, es un telescopio que se va a dedicar a estudiar el universo primario, el universo cuando, digamos, a grandes escalas. Y a grandes escalas es que aparece este efecto de la energía oscura, de la cual hablaremos más adelante, cuando hablemos de cosmología. Y este es un experimento en el cual está participando en la parte instrumental el profesor Jaime Forero de la Universidad de los Andes, quien es un cosmólogo teórico, pero está trabajando en la parte instrumental, y más recientemente la profesora Luz Ángela García de la Universidad de EXI en Bogotá. Y son las personas que tienen también participación directa en esa colaboración. Hay un observatorio argentino, bueno, no es argentino, está en la Argentina, pero es un observatorio, es un consorcio de muchos países, que se llama el Observatorio Pierre Auger, que es un montón de detectores para estudiar rayos cósmicos, como lo que les mostraba al rato, con estos tanques. Se llaman detectores Cherenkov, porque Cherenkov es el tipo de radiación que se detecta precisamente en estos detectores, perdón la redundancia. Y esto queda en Malargüe, en Argentina. Tiene una superficie enorme de detección de rayos cósmicos. Sí, que son, como les digo, partículas que tienen una cantidad enorme de energía, que llegan de todas las partes del universo, nos están llegando todo el tiempo. Bueno, creo que aquí ya quería terminar. Hay varios, digamos, este observatorio
tiene como brazos o tentáculos o paticas, como lo queramos, en el resto de Latinoamérica y en particular en Colombia también. Está la Universidad Industrial de Santander, es participante, digamos, por medio del profesor Luis Núñez. Hay una colaboración con este observatorio de astropartículas y se están construyendo, o sea, hay detectores de astropartículas en Santander y hay diferentes proyectos bien interesantes. Que a ver, ¿cuándo sería interesante? A ver, ahora que lo pienso. Bueno, creo que yo voy a intentar la próxima clase hablar de esto porque se me pasó ahorita. Pero sí voy a preparar un par de diapositivas sobre algunas de estas iniciativas que se están llevando a cabo como aplicadas de este tema de instrumentación en astropartículas. Entonces con esto ya resumo, como les digo, como participación oficial de proyectos colombianos en astronomía óptica y en astronomía en astropartículas. Temas de radioastronomía tengo mucha más tela que cortar, pero por eso tengo un capítulo especial para radioastronomía y ahí hablaré entonces de en qué está Colombia en ese tema. Pero no voy a arruinar la sorpresa todavía.